En las páginas más sombrías de la historia bíblica, encontramos la tragedia de un hombre que pudo haberlo tenido todo, pero que perdió su reino, su familia y su alma por la inseguridad, los celos y la desobediencia. Esta es la historia del rey Saúl, una narrativa que trasciende el tiempo y nos confronta con nuestras propias debilidades humanas. Si esta historia te impacta tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más contenido bíblico profundo y reflexivo. Las montañas de Israel se alzaban majestuosas bajo un cielo plomizo cuando el pueblo clamó por un rey. En las colinas polvorientas de Ramá, el profeta Samuel escuchaba con el corazón pesado las demandas de una nación cansada de ser diferente. El viento susurraba entre los olivos centenarios mientras el anciano juez contemplaba el horizonte, sabiendo que Dios había accedido a dar al pueblo lo que pedían, aunque eso significara su propia destrucción. El aire olía a tierra seca y a cambio inminente. En la pequeña tribu de Benjamín, el más humilde de todos los clanes de Israel, un joven de estatura extraordinaria buscaba las jumentas perdidas de su padre Cis. Saúl caminaba entre los senderos pedregosos, sus pasos resonando en el silencio del amanecer. Su figura imponente destacaba contra el paisaje árido, cabeza y hombros por encima de cualquier otro hombre en Israel. Rostro noble, pero marcado por una incertidumbre que sus ojos no podían ocultar. El sol naciente proyectaba sombras alargadas que parecían presagiar los días oscuros que vendrían. Cuando Saúl llegó a Ramá, buscando al vidente que le ayudara a encontrar los animales perdidos, no sabía que su destino ya había sido escrito en los pergaminos eternos. Samuel lo vio llegar desde la distancia y su corazón se estremeció. Este era el hombre que Dios había elegido, alto como un cedro del Líbano, pero con el alma frágil como una caña quebrada. El encuentro fue breve, pero trascendental. En la quietud de la madrugada siguiente, el aceite sagrado corrió por la frente de Saúl, mientras Samuel pronunciaba palabras que cambiarían para siempre el curso de la historia. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? El aceite resbaló lentamente por las sienes del joven, mezclándose con el sudor frío del terror. Saúl sintió un temblor en sus entrañas, no de gloria, sino de pánico absoluto. ¿Cómo podía él, el menor de la menor tribu, ser el elegido para gobernar al pueblo de Dios? Sus manos temblorosas tocaron su rostro mojado por la unción, mientras Samuel desaparecía en la bruma matutina, dejándolo solo con un destino que no había pedido y que no se sentía capaz de cargar. Días después, en Mizpa, cuando Samuel convocó a todas las tribus para revelar al nuevo rey, Saúl se escondió entre las bagajes como un niño asustado. El pueblo lo buscaba mientras él permanecía acurrucado entre sacos y tiendas, el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo delatara. Cuando finalmente fue encontrado y presentado ante la multitud, los gritos de ¡Viva el Rey! Resonaron como truenos en las montañas, pero en sus oídos sonaban como lamentos funerarios. La corona invisible ya pesaba sobre su cabeza como una lápida. Sin embargo, hubo un momento de gloria genuina. Cuando los amonitas sitiaron Jabes de Galaad y amenazaron con sacar el ojo derecho a todos los habitantes, algo despertó en Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y por primera vez sintió la certeza divina corriendo por sus venas. Cortó los bueyes en pedazos y los envió por todo Israel con un mensaje que helaba la sangre. Así será hecho con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. El ejército que reunió fue como una avalancha imparable, y la victoria fue tan completa que el pueblo finalmente creyó que tenían al rey que necesitaban. Pero las victorias externas no pueden sanar las heridas internas. Saúl saboreó la gloria como miel en sus labios, pero en las noches silenciosas, cuando el campamento dormía y solo permanecían despiertos los centinelas, la inseguridad volvía a roerle las entrañas como una bestia hambrienta. Se levantaba de su lecho real y caminaba entre las tiendas,
observando a sus soldados dormir con la paz que a él le era negada. El peso de la responsabilidad era como una armadura demasiado pesada que no podía quitarse ni siquiera en sueños. La primera grieta en los cimientos de su reino apareció en Gilgal durante la guerra contra los filisteos. Samuel había sido claro: esperar 7 días hasta que él llegara para ofrecer el sacrificio. Pero los días pasaron como siglos para Saúl. Veía cómo sus soldados se dispersaban como hojas en el viento, asustados por el poderío filisteo que se acumulaba como nubes de tormenta en el horizonte. El sonido metálico de las armas enemigas llegaba hasta el campamento israelita llevado por el viento, y cada eco era como un cuchillo que penetraba más profundo en el alma angustiada del rey. En el 7º día, cuando el sol ya se alzaba alto y Samuel no aparecía, Saúl tomó la decisión que sellaría su destino. Sus manos temblaron mientras preparaba el sacrificio, sabiendo que estaba cruzando una línea que no debía cruzar. El humo del holocausto se alzó hacia el cielo como una acusación silenciosa, y apenas había terminado cuando Samuel apareció en el horizonte, su figura envuelta en túnicas que ondeaban como banderas de juicio. «¿Qué has hecho?», le gritó Samuel, y esas 3 palabras cayeron sobre Saúl como piedras de granizo. El rey intentó explicarse, las palabras saliendo atropelladas de su boca: la dispersión del pueblo, la tardanza del profeta, el avance enemigo. Pero Samuel lo interrumpió con una sentencia que resonó como el doblar de campanas fúnebres: «Tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón». En ese momento, algo se rompió irreparablemente en el alma de Saúl, como un jarrón precioso que cae al suelo y se hace 1000 pedazos. Si esta narrativa te está impactando, no te vayas sin antes suscribirte y activar las notificaciones. En los comentarios, cuéntanos qué opinas sobre las decisiones de Saúl. ¿Fue víctima de las circunstancias o arquitecto de su propia destrucción? Tu participación enriquece nuestra comunidad de estudio bíblico. La segunda gran desobediencia vino con la orden divina de destruir completamente a los amalequitas. La misión era clara como el agua de manantial: no dejar nada vivo, ni hombre ni mujer, ni niño ni anciano, ni bueyes ni ovejas. Pero cuando Saúl regresó victorioso, traía consigo al rey Agag vivo y lo mejor del ganado. El balido de las ovejas y el mugido de los bueyes llenaron el aire cuando Samuel se acercó al campamento, y cada sonido era como una confesión de culpabilidad. «¿Qué balido de ovejas y qué mugido de vacas es este que yo oigo?», preguntó Samuel con una voz que cortaba como espada afilada. Saúl intentó justificarse de nuevo, hablando de sacrificios para Dios, pero el profeta lo detuvo con palabras que se grabarían en fuego en la historia. «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». La ruptura entre Samuel y Saúl fue tan definitiva como la caída de un rayo. Cuando el anciano profeta se dio vuelta para marcharse, Saúl le agarró el manto en un gesto desesperado, y la tela se desgarró con un sonido que pareció echar los cielos. Samuel miró el manto roto y declaró: «Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú». Esas palabras se clavaron en el corazón de Saúl como dagas envenenadas, y aunque Samuel nunca más volvería a verlo en vida, el rey cargaría con esa maldición hasta su último aliento. Fue entonces cuando llegó David, el joven pastor de Belén, cuya llegada marcó el principio del fin para Saúl. Al principio, el rey encontró consuelo en la música del muchacho, cuando los espíritus malos lo atormentaban, enviándolo a espirales de melancolía y ira que lo hacían retorcerse como un hombre poseído. Solo la dulce melodía del arpa de David podía calmarlo. El joven tocaba con dedos hábiles cuerdas que parecían conectadas directamente con el cielo, y por momentos
Saúl encontraba paz en medio de la tormenta de su alma. Pero todo cambió cuando David mató a Goliat. El eco del estruendo cuando el gigante cayó se extendió por todo Israel como ondas en un lago, y con él vino algo que Saúl no había experimentado antes: los celos. Escuchó a las mujeres cantar mientras danzaban. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y esas palabras fueron como ácido en sus oídos. Desde ese día miró a David con ojos diferentes, viendo en el joven pastor no al muchacho que calmaba su espíritu, sino al rival que le robaría su trono. La primera vez que Saúl intentó matar a David fue durante una de esas sesiones musicales que antes le traían paz. El espíritu malo vino sobre él con furia renovada, y mientras David tocaba, ajeno al peligro, Saúl tomó su lanza y la arrojó con toda su fuerza. El arma silbó por el aire como una serpiente mortal, pero David se apartó en el último momento, y la lanza se clavó en la pared con un ruido seco que resonó en el silencio mortal que siguió. En ese momento, tanto el rey como el joven se dieron cuenta de que había comenzado una guerra que solo terminaría con la muerte de uno de los dos. Lo que siguió fueron años de persecución implacable. Saúl se convirtió en un cazador obsesionado, y David en la presa que siempre se le escapaba. Por los desiertos áridos de Judá, entre las rocas escarpadas y las cuevas profundas, el rey perseguía al joven con una determinación que rayaba en la locura. Sus ojos, antes nobles y serenos, ahora brillaban con el fuego enfermizo de la obsesión. Cada día que pasaba sin capturar a David era como una gota más de veneno que se añadía a la herida abierta de su orgullo. La persecución alcanzó su punto más grotesco cuando Saúl, en su furia ciega, ordenó la masacre de los sacerdotes de Nob por haber ayudado a David. 85 hombres de Dios cayeron ese día bajo las espadas de Doeg, el edomita, porque los propios israelitas se negaron a levantar sus manos contra los ungidos del Señor. La sangre de los inocentes manchó las piedras del santuario, y el humo que se alzó de Nob ese día no era de sacrificios santos, sino de vidas justas, cegadas por la paranoia de un rey enloquecido. Incluso su propio hijo Jonatán se convirtió en víctima de su ira descontrolada. Cuando descubrió que el príncipe había ayudado a David a escapar, Saúl le arrojó la lanza a su heredero con la misma furia homicida que había dirigido contra el pastor de Belén. «Hijo de la perversa y rebelde», le gritó, y esas palabras fueron como cuchillos que cortaron los últimos hilos de amor filial que los unían. Jonatán se levantó de la mesa con el corazón roto, sabiendo que su padre había cruzado la línea que separa la autoridad justa de la tiranía demente. Hubo momentos de lucidez terrible cuando Saúl se daba cuenta de lo que se había convertido. En la cueva de Engadi, cuando David cortó secretamente la orilla de su manto mientras él dormía, y luego se rebeló gritando desde la distancia: «Mira, padre mío, la orilla de tu manto en mi mano». Saúl lloró como un niño. Las lágrimas corrieron por sus mejillas curtidas mientras reconocía: «Más justo eres tú que yo». Pero estos momentos de arrepentimiento eran como claros fugaces en una tormenta interminable, pronto engullidos de nuevo por las nubes negras de su obsesión. Los años de persecución habían cobrado su precio. El rostro antes noble de Saúl se había endurecido en líneas crueles, sus ojos se habían hundido en cuencas sombrías y su cabello había encanecido prematuramente. Caminaba por su palacio como un espectro, sobresaltándose ante cada sombra, desconfiando de cada súbdito. El reino que una vez había defendido con valor, ahora se desmoronaba bajo el peso de su paranoia, y los filisteos, percibiendo su debilidad, se preparaban para el golpe final. Cuando finalmente llegó la noticia de que los filisteos se habían reunido en Afec para la batalla decisiva, Saúl supo que había llegado su hora. Pero cuando buscó la dirección divina que antes le era concedida, se encontró con un silencio ensordecedor.
No hubo respuesta en los sueños, no hubo revelación por medio de los profetas, no hubo claridad en el Urim y el Tumim. Dios había retirado su rostro de él, y esa ausencia divina era más terrorífica que cualquier ejército enemigo. En su desesperación final, Saúl tomó la decisión más oscura de todas: buscar a una médium en Endor. Disfrazado y acompañado solo por 2 hombres, el rey, que una vez había expulsado a todos los adivinos y espiritistas de Israel, ahora buscaba en la brujería las respuestas que Dios le negaba. La mujer de Endor vivía en una cueva húmeda que olía a incienso extraño y muerte, y cuando finalmente accedió a invocar a Samuel, lo que siguió fue más terrible de lo que Saúl había imaginado. El espíritu del profeta muerto se alzó desde las profundidades con una ira que trascendía la tumba. «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?», preguntó Samuel, y su voz era como el eco de truenos en cavernas profundas. Saúl se postró rostro en tierra, temblando como una hoja, mientras escuchaba la sentencia final: «Mañana estarás tú y tus hijos conmigo». La profecía cayó sobre él como una losa de mármol, aplastando sus últimas esperanzas y sellando su destino con la certeza inexorable de la muerte. La noche antes de la batalla del monte Gilboa fue la más larga en la vida de Saúl. Mientras sus soldados dormían inquietos, preparándose para lo que podría ser su última batalla, él permaneció despierto, contemplando las estrellas que parecían tan distantes e indiferentes como el Dios que una vez lo había elegido. Repasaba en su mente los momentos decisivos de su vida: la unción secreta, la victoria sobre los amonitas, las desobediencias que habían sellado su caída, la llegada de David, los años de persecución estéril. Todo parecía un sueño amargo del que no podía despertar. El amanecer del día final llegó envuelto en brumas espesas que se alzaban desde el valle como espíritus de los muertos que venían a reclamar su tributo. El monte Gilboa se alzaba siniestro contra un cielo que parecía de plomo fundido, y el aire olía a lluvia que nunca llegaba y a sangre que pronto correría. Los filisteos se habían desplegado como una marea negra al pie de la montaña, sus armas brillando bajo la luz mortecina como dientes de bestias hambrientas de carne israelita. La batalla fue un desastre desde el primer momento. Los arqueros filisteos llenaron el aire de flechas como nubes de langostas destructoras, y una tras otra encontraron su marca en los cuerpos de los hijos de Saúl. Jonatán, el noble príncipe que había sido más fiel a la amistad que a la ambición, cayó temprano en la lucha, su sangre mezclándose con la tierra que había amado. Abinadab y Malquisúa siguieron a su hermano mayor, y con cada hijo que moría, un pedazo del alma de Saúl se desgarraba como pergamino en llamas. Cuando una flecha filistea encontró su carne, Saúl supo que había llegado el momento predicho por Samuel. El dolor físico era nada comparado con la agonía espiritual que había cargado durante años. Llamó a su escudero con voz entrecortada por la sangre que le brotaba de los labios: «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Pero el joven, horrorizado ante la idea de matar a su rey ungido, se negó rotundamente. Con las fuerzas que le quedaban, Saúl tomó su propia espada. El metal frío contra su pecho era extrañamente consolador después de tantos años de tormento interno. Por un momento, mientras la punta de la espada buscaba su corazón, recordó al joven tímido que se había escondido entre las bagajes el día de su coronación. Había recorrido un camino largo y doloroso desde aquel día, un camino pavimentado con desobediencia, celos y sangre inocente. Con un último acto de voluntad, se dejó caer sobre la espada. El dolor fue breve, pero en esos últimos segundos de vida vio pasar ante sus ojos todas las veces que había elegido el camino equivocado, todas las oportunidades perdidas de arrepentimiento genuino, todos los momentos en que el orgullo había vencido a la humildad.
Su último pensamiento fue para David, el joven pastor que se convertiría en el rey que él nunca pudo ser. Los filisteos encontraron su cuerpo al día siguiente, y la profanación que siguió fue la humillación final. Le cortaron la cabeza y la colgaron en el templo de Dagón, mientras su armadura se exhibía como trofeo de guerra. El cuerpo del que una vez fue el ungido de Jehová quedó clavado en los muros de Bet-San, expuesto a las aves de rapiña y al escarnio de los enemigos. Solo la valentía de los habitantes de Jabes de Galaad, recordando cómo los había salvado en sus días de gloria, rescató sus restos para darles sepultura digna. La caída de Saúl no fue solo la muerte de un rey, sino la tragedia de un hombre que tenía todo el potencial para la grandeza, pero se destruyó a sí mismo con sus propias inseguridades y decisiones equivocadas. Su historia se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas internas. La tentación de la desobediencia cuando las circunstancias se vuelven difíciles. El veneno de los celos cuando otros parecen más exitosos. La espiral destructiva de la inseguridad no confesada. En las páginas finales de su vida, Saúl se había convertido en aquello mismo que había comenzado combatiendo, un enemigo del pueblo de Dios. Pero quizás la lección más poderosa de su historia no está en su caída, sino en los momentos en que pudo haber elegido diferente. Cada acto de desobediencia fue precedido por una oportunidad de obediencia, cada estallido de celos por una chance de celebrar el éxito ajeno, cada decisión destructiva por una alternativa constructiva que rechazó. El legado de Saúl nos recuerda que el carácter se forma en las pequeñas decisiones diarias, no en los grandes momentos heroicos. Que la inseguridad no confesada puede convertirse en el monstruo que devore todo lo bueno en nuestra vida. Que los celos son ácido que corroe el recipiente que los contiene antes que el objeto de su envidia. Y que la desobediencia a Dios, por pequeña que parezca al principio, puede abrir grietas que terminen desmoronando todo el edificio de nuestra existencia. Esta historia nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Qué jumentas perdidas estamos buscando cuando Dios quiere darnos un reino? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos siendo impacientes, tomando decisiones que le corresponden solo a Dios? ¿A quién estamos persiguiendo con los celos mientras ignoramos nuestro propio llamado? ¿Qué Samuel en nuestras vidas estamos rechazando porque su mensaje no coincide con lo que queremos escuchar? Si esta profunda reflexión sobre la vida del rey Saúl te ha impactado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido bíblico revelador. En los comentarios, comparte tu perspectiva. ¿Crees que Saúl era una víctima de las circunstancias o el arquitecto de su propia destrucción? ¿Qué lecciones específicas extraes de su vida para aplicar en la tuya? Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a profundizar juntos en las verdades eternas de las Escrituras. Recuerda que cada historia bíblica es un espejo en el que podemos vernos reflejados, y la de Saúl nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir la obediencia sobre la rebelión, la humildad sobre el orgullo y la fe sobre el temor.